Un minuto y iniciamos un panel. Luego se terminan de conectar todos. Muy bien, encantado. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Creo que ya hay tiempo suficiente. Ya a partir de ahorita no voy a hacer. Bueno, compañeros, buenas tardes. Licenciado. Buenas tardes, Lick. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, licenciado. Sí lo escuchamos, Lick. Muy bien. Sí, yo traté de mejorar mi calidad de internet también. Espero que se note un poco la diferencia. De igual manera, pues espero que ya no vuelva a ocurrir ese inconveniente. Bueno, vamos a dar inicio con la clase. Voy a tomar una pequeña captura de que nos están solicitando. Ahora se me había olvidado. Bueno, como les comenté en la clase pasada, y solo quería hacer una observación ahorita que vi los chats hermosos ahí de todos ustedes. Bueno, no de todos, pero sí de cierta parte. Por favor, no se vayan a confiar en las transcripciones. He visto, pues ya últimamente, que muchos de ustedes ya no estudian, ya no leen, ya no tienen tanto interés en aprender, sino que créanme que a veces el tema del subconsciente es bien, es un arma de doble filo. ¿Saben por qué? Porque uno se siente a veces tranquilo porque ya copió la clase, porque ya la tiene transcrita en una llamada, en un texto, en un archivo, en un documento, ya la tengo en audio, ya la tengo en texto, puedo sacar resúmenes, puedo hacer esto, ya la tengo, ya escuché, ya estuve ahí en la clase. Y la verdad es que no. La máquina estuvo, la computadora estuvo, la inteligencia artificial estuvo, el programa estuvo, usted no. Usted estuvo fuera, usted estuvo desatendido, se olvidó completamente de la clase. Muchas personas dejan este programa o esta aplicación grabando mi audio o bien grabado o copiando y transcribiendo lo que yo digo y dejan de poner atención. Y está bien, o sea, ustedes pueden incluso ganar con eso, claro, pueden ganar. Pero el chiste que estén acá y que sean estudiantes universitarios de una casa de estudios es que ustedes aprenden.
que ustedes adquieran nuevos conocimientos, que ustedes analicen lo que dice el catedrático, que ustedes escuchen, que ustedes copien. A veces copiar cae mal, a mí me caía mal. Yo creo que casi al 100% de los estudiantes les cae mal estar copiando, pero es una de las formas muy buenas en las que nosotros podemos entender y comprender mejor algo, ¿verdad? Es como un doble entendimiento, no solo lo escuchamos, sino también lo redactamos. O incluso no todo, pues, pero partes importantes, ¿verdad? Yo soy muy partidario de eso y es importante porque no tiene chiste venir, solo dejar, copiar toda la clase y ya. Y para el examen andar buscando qué fue lo que dijo el IC y ya copiar y pegar. No es eso. Yo como consejo se los digo. De ganar seguramente ganen, pero afuera ya no van a poder estar haciendo esas cosas. Entonces traten de aprender. Sean conscientes que ya están en el 10º semestre, ya no están en primero, segundo, tercero. Ya son todos adultos, seguramente algunos entraron incluso de 17 años, como fue mi caso, a la universidad, pero ahorita ya todos son adultos y parte de eso también es ser responsables en recibir las clases bien, ¿verdad? Voy a aceptar a unos compañeros, para los compañeros que acaban de entrar, entonces, por favor que sea la última vez que entran tarde, yo ya no voy a seguir dando más tiempo después y ya no van a poder seguir ingresando. Bueno, vamos a dar inicio. La clase de hoy corresponde a la historia de los impuestos. Es una clase que yo les había comentado el día lunes que les iba a impartir, ¿verdad? Una clase bastante interesante desde mi punto de vista y que no va a ser por gusto, puesto que yo bastantes conceptos, ideas y pues definiciones, si lo quieren ver así, de esta clase sí las implemento en el primer examen parcial. Me gusta. Entonces, por favor, quiero que pongan atención con todo lo que les voy a ir explicando, ¿ya? Detalladamente. Si tienen alguna duda me dicen al final y si no, pues vamos a continuar. Cuando yo les diga, miren, esto deberían de anotarlo o apuntarlo, por favor aprovechen eso también, porque no es que yo les esté comentando siempre eso, ¿verdad? Les coloqué 3 imágenes, yo creo que las pueden ver. 3 imágenes así rápidas. A veces las imágenes nos ayudan un poquito a contextualizarnos más de lo que se está escuchando, ¿verdad? Entonces espero que les sea de utilidad, más como tal el contenido está en lo que les voy a comentar. El tema de los impuestos, pues como bien sabrán, no nació de la noche a la mañana, no es algo con lo que los estados ya vengan, como se van a enterar ahorita, sino sí ha sido como bien un método bastante elaborado, ¿ya? Y por qué no, ¿verdad? Si es para recolectar impuestos, bastante elaborado y que se ha ido afinando a lo largo del tiempo. Tiene un origen. Seguramente el origen que yo les voy a explicar ahorita o a comentar a grosso modo, pues es muy probable que no sea el verdadero. Sin embargo, por los vestigios, por manuscritos o por a veces por antecedentes plasmados en piedra, se puede llegar a determinar cómo es que trabajaban determinados imperios, determinados estados, etcétera, etcétera, el tema de los impuestos, ¿verdad? Y sobre esto va a versar la clase el día de hoy. Para comenzar, yo considero que sí es importante entender, esta va a ser una definición general y global sobre el tema de los tributos o los impuestos, ¿verdad? Entender desde el punto de vista jurídico, ¿ya? Un impuesto, para que se acuerden, un impuesto es un tributo exigido por el Estado en ejercicio de su poder de imperio. Deberían de anotarlo. Un impuesto es un tributo exigido por el Estado, ¿ya? En su poder de imperio. ¿Por qué en su poder de imperio? ¿Qué significa eso? Bueno, el poder de imperio es ese
poder que no podemos ver, pero sin embargo el Estado tiene y que nos puede a nosotros, los contribuyentes, obligar a cumplir, valga la redundancia, con la obligación de contribuir al Estado. A eso se refiere. Obviamente sin que exista una contraprestación directa o indirecta hasta cierto punto para quien lo paga, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que usted viene y tributa, no va a tener un beneficio, digamos, rápido ni directo o indirecto así, a corto tiempo. ¿Verdad? Se va dando con el tiempo porque es como tal para que funcione el Estado. Entonces, entendiendo que el tributo es ese impuesto exigido por el Estado en ejercicio de su poder de imperio, voy a dar continuidad a lo demás. Desde una perspectiva etimológica, también es importante entender qué significa esta palabra. El término impuesto proviene del verbo imponer, ¿ya? Imponer. ¿Qué significa establecer una obligación? Yo te obligo a hacer X, yo te obligo a hacer Y, te impongo, ¿ya? Esta idea coincide con la naturaleza jurídica del impuesto, ya que su cumplimiento no depende de la voluntad del contribuyente, porque a usted no le van a llegar a decir, mire Juan, mire Pedro, mire María, ¿no? ¿Quiere pagar impuestos? ¿Usted desea pagar? ¿Cuánto quiere pagar? No, no le van a decir eso. El Estado tiene un poder de imperio y le van a imponer a la fuerza que usted debe cumplir con cierta obligación, ¿verdad? A eso se refiere. A esto, evidentemente, entra el principio de legalidad, según el cual ningún impuesto puede existir si no ha sido previamente establecido en una norma. Todos los impuestos que son de especial relevancia en materia tributaria están plasmados en nuestra Constitución política. Y yo, evidentemente, se los tengo que explicar, no en esta clase, porque para explicar los principios en materia tributaria, por los plasmados en la Constitución, sí me tomo una clase completa. Es algo muy, muy importante y que ustedes deben de entender como estudiantes del 10º semestre. ¿Qué son principios y más que son los principios en materia tributaria, verdad? Más adelante se los voy a explicar. Ahorita solo es una introducción para que vayan empezando a comprender sobre qué trata el asunto. Los antecedentes. Bueno, las primeras manifestaciones de los tributos surgieron mucho antes de que existieran los estados modernos que hoy conocemos, ¿verdad? O sus diferentes tipos de organización, comunismo, socialismo, democracias, qué sé yo. En las sociedades primitivas las personas entregaban ofrendas a sus dioses, organizaban contribuciones a sus jefes o también, ¿por qué no?, a sus gobernantes. Este sentido iniciando tenían un carácter o religioso o bien un carácter político, pero con el tiempo, con el país. Disculpe, licenciado, se entrecorta la llamada, disculpe la interrupción. Compañera. Se le escucha bien, licenciado. No, compañero. Se lo escucha bien. Licenciado, disculpe. A mí también se me escucha entrecortado con el IC. A mí también se me escucha entrecortado, Lic. Sí, igual a mí, licenciado. Dígale. Igual a mí también. Son varios porque aquí no son 12 o 15 compañeros, son más de 200 personas las que están en la llamada. Entonces, evidentemente, quizás no todos vayamos a tener la mejor conexión. Solo les pido, por favor, que cuando vayan a hablar, levanten su manita y yo les cedo la palabra, para que vayamos en un orden. Voy a continuar con la clase. Pues les decía que uno de los primeros ejemplos históricos se encuentra en el Antiguo Egipto, ¿ya? Por eso les coloqué una imagen ahí de algunos, creo que las pueden ver, de algunas personas como haciendo esa mímica o que están dando ese tributo, ¿ya? Y esto, ¿cuándo ocurrió? En el Antiguo Egipto.
Esto ocurrió hace aproximadamente 5.000 años. ¿Ya? Durante el reinado de los faraones, ya existía un sistema organizado para recaudar los tributos, imagínense. Y evidentemente, ¿por qué no, verdad? Si era un imperio que dominaba en ese entonces. Cada cierto tiempo, el faraón recorría su territorio en una ceremonia conocida como el seguimiento de Horus. Esto yo siempre lo repito en mis clases. O sea, digamos que él venía, iba con su gente y realizaba esa ceremonia que le decían el seguimiento de Horus, que era ir y visitar a todos o gran parte de los miembros de ese imperio. Durante este recorrido se realizaban censos. Todos sabemos que son los censos, ¿verdad? Se realizaban censos, pero eran censos de ganado y de producción agrícola. ¿Y por qué de ganado y de producción agrícola? Simple. Eran las únicas dos formas de poder tributar en ese entonces. Ganado, producción agrícola, qué sé yo, granos, cebada, trigo, lo que sembrar. ¿Y qué objeto tenía? Tenía que determinar cuánto debía de aportar cada uno a la comunidad. Ese era el verdadero objeto. O sea que eran bien inteligentes. Él iba, realizaba su ronda, digamos así, que le llamaban el seguimiento de Horus, lo adoraban en el camino y de paso iban, ¿qué? Como fiscalizando, digamos, la producción de los miembros del imperio y aquí saber cuánto debían de tributar o de pagar, ¿verdad? Los productores agrícolas entregaban parte de sus cosechas, los artesanos contribuían con parte de la producción que ellos tuvieran y los militares entregaban bienes, objetos de las campañas militares que tuvieran. La recaudación estaba a cargo de los escribas. Los escribas eran como funcionarios especializados que registraban los bienes y calculaban las contribuciones correspondientes. Eran como una especie de notarios hoy en día, ¿verdad? Llevaban cálculos y los iban plasmando en escritura. Y es importante señalar que en esta época los impuestos no se pagaban solamente de esa manera, o sea, que ya les expliqué, sino que siempre era de una forma como, para que me entiendan, como el resultado del producto de su trabajo, pero tangible, en grano, en ganado, en herramientas, en textiles, ¿ya? También debe de considerarse que los tributos variaban dependiendo de la producción anual. Es importante recalcar esto, y que una mala cosecha podía afectar gravemente la capacidad económica de las familias, razón por la cual evidentemente la carga tributaria podía representar un problema para muchos habitantes en ese entonces, porque eran, si ahora el Estado es impositivo, en ese entonces los faraones era, bueno, me pagas o me pagas y si no te morís, ¿verdad? Bueno, pues estos sistemas fiscales permitieron mantener la administración del Estado egipcio, financiar grandes obras, sostener al ejército, conservar el funcionamiento del aparato gubernamental de ese entonces. Y desde la perspectiva del derecho tributario contemporáneo, pues estos principios sí fueron fundamentales, ¿verdad? Hoy en día, o sea, son los primeros sistemas que representan el inicio de la función financiera que tenía el Estado. La obtención del recurso para cumplir con sus fines públicos. Ese es el fin de esto. Después de finalizar, a grosso modo, de lo que sucedió en Egipto, es para que se den una idea. No voy a entrar a explicarles sobre la historia egipcia ni nada. Es para que se den una idea de cómo fue surgiendo esto. También, temporalmente, es importante que les explique más o menos cómo fue que se dio en el imperio de Grecia y en el imperio romano, ¿verdad? Entonces, sobre esto les voy a comentar. Si continuamos con la evolución histórica, los impuestos, pues, de los impuestos como tal, es necesario trasladarnos
sí o sí a estos dos imperios. Si se dan cuenta, en Introducción al Derecho 1 nos enseñaron la gran importancia que tiene el derecho romano, por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico, ¿ya? La ley de las 12 tablas, el derecho civil, cómo se organizaron ellos en ese entonces, y evidentemente el tema de los impuestos no va a ser una excepción, no va a ser una excepción. A diferencia del antiguo Egipto, donde la autoridad del faraón justificaba la imposición de los tributos, solo porque él existía había que pagar. En la antigua Grecia comenzó a surgir una preocupación por la relación entre los impuestos y la libertad de los ciudadanos. Imagínense ya, bueno, para nadie es un secreto, unos de los mayores exponentes de la filosofía de la antigua Grecia eran personas muy pensantes, personas que sí analizaban lo que hacían y lo que iba sucediendo en su sociedad, y parte de ello era preguntarse, ¿qué relación tienen los impuestos con la libertad de los ciudadanos? ¿Ya? Es una pregunta muy importante. Las ciudades establecidas sistemas tributarios que buscaban siempre equilibrar las necesidades económicas del gobierno con la protección de los derechos de los habitantes. Fue por eso que empezaron a diferenciar los impuestos a dos grandes categorías, que eso funciona hoy en día. Anótenlo. Dos grandes categorías de la diferenciación de los impuestos, que son los impuestos directos, ¿ya?, que recaían directamente sobre determinadas personas o grupos sociales, y están los impuestos indirectos, que se cobraban con motivo del consumo, el comercio o la adquisición de bienes o de servicios, ¿verdad? Entonces son dos, impuestos indirectos, impuestos directos, ¿verdad? Dos, eso sí anótenlo porque fijo va a ser pregunta. Esta clasificación, como les decía, pues sí, obviamente continúa vigente en la práctica. Todos los sistemas tributarios, pues, marcan una diferenciación bien grande en estos impuestos. Pero en la actualidad sigue siendo lo mismo. Impuestos directos, impuestos indirectos, ¿verdad? Impuestos que nos cobran directamente a nosotros, impuestos que pagamos a veces sin que nos den cuenta. En Grecia, los impuestos indirectos eran aceptados con mayor facilidad porque estaban vinculados a las actividades comerciales y al intercambio de mercancías, ¿ya? En cambio, los impuestos directos eran utilizados únicamente en situaciones bien específicas. Uno de los ejemplos más conocidos fue la liturgia. ¿Y qué es la liturgia, licenciado? La liturgia era una obligación económica impuesta principalmente a los ciudadanos más adinerados, a los más pudientes de ese entonces. Mediante este mecanismo financiaban actividades públicas como festivales religiosos, representaciones teatrales, competencias deportivas, y también recuerdo que como equipamiento a las embarcaciones militares, ¿verdad? O sea, la liturgia era un impuesto pagado por las personas pudientes del entonces, específicamente para estos destinos. Aunque hoy podría compararse con un impuesto, pues algunos historiadores consideran que también tenía un importante componente de prestigio, porque sé que para ellos, a diferencia de hoy en día, ustedes, para ellos, las personas adineradas del entonces, pagar la liturgia, tributar la liturgia, era como, como un signo de estatus, como un signo de estatus. Pucha, yo financié o yo pagué tanto al Estado y tengo un compromiso con la sociedad y estoy más comprometido y soy un mejor ciudadano que los demás. Era un tema de orgullo pagar más impuestos. A eso me refiero. Era un tema de orgullo, de satisfacción, de grandeza, de honor, de admirar hasta cierto punto. A diferencia de hoy en día, ustedes que
a veces las personas que más tienen son las que más mecanismos buscan para pagar menos, ¿verdad? Y es hasta cierto punto lamentable, ya no es un tema de honor ni de prestigio, pero es importante comentarles que la liturgia, ese era su fin o como tal el porqué de la liturgia en Grecia. Otro ejemplo, el metoikion, metoikion, con cada kilómetro, metoikion. El metoikion era un tributo pagado específicamente por los extranjeros que vivían, o que vivían, digamos lo más técnico, residentes en Atenas. Era un impuesto pagado por los residentes en Atenas, conocidos como metecos, creo que les decía, que básicamente desarrollaban actividades económicas dentro de la ciudad sin gozar plenamente de los derechos políticos de los ciudadanos atenienses, ¿verdad? Eso era el metoikion. Asimismo, estaba el eispora. Eispora suena así como suena eispora, pero lleva H, es PHO, eispora. ¿Ya? El eispora era una contribución extraordinaria destinada exclusivamente a financiar guerras. Esos imperios sí eran muy activos en todo el tema de guerras, el tema de conquistas, y tenían un impuesto específico para poder financiar guerras. Estaban así organizados y trataban de, incluso si tuviera una guerra, financiar, para que cuando la hubieran, no se quedaran sin ese presupuesto, ¿verdad? Todas las guerras siempre conllevan un gasto bastante importante. Más allá de los detalles históricos, también resulta importante destacar que Grecia introdujo una idea bien novedosa para su época, que es la tributación, o que la tributación debía de responder a necesidades concretas y evitar convertirse en un mecanismo permanente de abuso por parte del poder político. Básicamente cuidaban que el poder político, el poder de imperio que ya les expliqué, es una definición actual, no fuera utilizado de manera abusiva en contra de la población de ese entonces. Personas muy conscientes, gobernantes muy conscientes. Ahora hablemos un poquito de Roma. ¿Qué hizo Roma? Roma vino a fortalecer la administración tributaria, principalmente. Pues, como les digo, fue perfeccionando, fue implementando una mejor organización fiscal a todo este mecanismo. Roma comprendió que un imperio de enormes dimensiones necesitaba recursos permanentes, no solo por ciertas épocas, como bien lo decían los griegos. No, solo vas a pagar impuestos en diciembre porque es cuando más se necesita dinero, no. En Roma ya dijeron, no, o sea, somos muy grandes y no podemos permitirnos el estar a que vamos a esperar hasta que les toque tributar, ¿no? ¿Verdad? Tributación constante, dinero y flujo económico constante para el imperio, ¿verdad? Entonces implementaron esto. Ellos entendían que al ser muy grandes necesitaban un recurso permanente para sostener su administración, mantener su ejército, construir infraestructura también y garantizar el funcionamiento de la ciudad, ¿verdad? De su metrópolis, si lo queremos ver así. Por ello, pues, desarrolló un sistema tributario bastante más, valga la redundancia, desarrollado, complejo, eficiente, eficaz, efervescente, me faltó decir. Uno de los impuestos más importantes fue en el Imperio Romano el portorium. Portorium o portoria, que es exactamente lo mismo. Portoria, ¿a qué le suena? A puerto, ¿verdad? A playa, escuintra, paredón, etc. No sé. Un tributo, para que se den una idea, un tributo aduanero que grava la imposición y exportación de mercancías. A eso se refería portoria. La importación y exportación de mercancías, el impuesto. Un impuesto novedoso, bastante eficaz, y se llamaba portoria. Este impuesto favoreció el control del comercio dentro del imperio
y pues sí, llegó a constituir uno de los antecedentes históricos de los actuales derechos arancelarios que tenemos, ¿verdad? Asimismo, los impuestos permitían financiar diversas actividades, como ya les había dicho, pero en la época romana eran más específicos, los destinaban a la distribución gratuita de alimentos, porque ellos ya lo tenían, al mantenimiento de las vías públicas, que es algo equivalente al presupuesto que se va para Covial, y que van a chapear, y que van a cortar, y que van a aplanar las carreteras, y pasan el patrón, y todo eso, ¿verdad ustedes? Para los que lo han visto. Los sistemas de abastecimiento de agua mediante acueductos también tenían estos sistemas, las ternas o los baños públicos, seguridad urbana, espectáculos públicos y actividades recreativas. Sabemos que ellos destinaban los impuestos, como ya evidentemente eran una sociedad un poco más avanzada, más evolucionada, los destinaban para situaciones más complicadas, ¿verdad? Más específicas. Fueron mejorando el sistema tributario. Sin embargo, una parte muy importante de las recaudaciones eran destinadas al mantenimiento del ejército romano, que tan famoso es el ejército, indispensable para constatar la expansión constante que tuvo el imperio y asimismo su estabilidad. Hay un dato interesante, y es que durante el gobierno de Julio César se estableció un impuesto equivalente al 1% sobre determinadas ventas, ¿ya? O sea, digamos que fue como el inicio de un impuesto al valor agregado, básicamente, pero era de un 1%. Posteriormente, bajo el mandato de César Augusto, ese porcentaje sí llegó a aumentar, aumentó al 4%, además de impulsarse también importantes reformas administrativas, hacer más eficiente el sistema de recaudación, ¿verdad? Que ahora, pues, ese impuesto ronda por el 12%, si no estoy mal, porque hace poco cambió, si hablamos del IVA específicamente, antes creo que era para 750,000, y ahora creo que es ronda, si no estoy mal, los 400 o los 500,000. O sea, a partir de 500,000 usted ya paga, entonces abajo paga 5, ¿verdad? Es pequeño contribuyente. Más adelante les explico todo esto, de cómo está estructurado todo ese sistema de impuestos en la actualidad, ¿verdad? Aquí en nuestro país. Les decía que entre todas esas reformas administrativas para mejorar la recaudación de impuestos, se destaca la disminución del protagonismo de los llamados publicanos, ¿ya? Que eran particulares que anteriormente cobraban impuestos por cuenta del Estado y que frecuentemente incurrían en abusos, o sea que como que tenían personas destinadas específicamente a cobrar esos impuestos, y seguramente por temas de soborno, temas de corrupción, pues sí trataban de aprovecharse, eran abusivos, y vino César Augusto y subió un poco más la tasa de impuestos, pero mejoró para que fuera más justa y equitativa la recaudación, el sistema de la redundancia, recaudación de impuestos. Además, Augusto también creó un impuesto del 5% sobre las herencias, fíjense ustedes, destinado a financiar un fondo especial para el retiro de los soldados veteranos, ¿ya? Qué importante esto, porque como era un soldado, en Roma se sabe que desde que nacían hasta que se dedicaban 100% a entrenar y a ser soldados y a tener solo esa mentalidad. No trabajaban, no eran herreros, no eran carpinteros, no eran nada de eso, no generaban dinero. Entonces, él implementó eso, digamos, que era como una pseudo jubilación de ese entonces, que pagaba la población, ¿ya? 5% sobre las herencias, y servía para mantener a los soldados retirados, ¿verdad? Muy interesante la organización que ellos tenían. Bueno, la herencia tributaria, ¿verdad? Salgamos de los imperios, ¿cuáles fueron? Que no se les olvide. Imperio egipcio, Imperio griego, Imperio romano. Si hablamos sobre la herencia tributaria, para la Edad Media, que estamos un poco más cerca, y los estados modernos, específicamente las experiencias
obviamente de Egipto, de Grecia y de Roma, sirven de base para el desarrollo de los sistemas tributarios europeos de la Edad Media, ¿verdad? Con el paso de los siglos, pues fueron apareciendo nuevos tributos sobre tierras, sobre el comercio, las actividades económicas, el patrimonio, incluso posteriormente el fortalecimiento de las monarquías, que ya se fueron dando las monarquías, y el nacimiento de los estados modernos, la tributación, pues sí llegó a adquirir un carácter cada vez más técnico y permanente, ¿verdad? De esa evolución histórica que se fue dando a causa de estos tres imperios. Pero los estados modernos tienen un funcionamiento bien interesante y también tiene su origen, ¿verdad? Si ya vimos un origen realmente histórico del cual su porcentaje de diversidad no sé decir si es el 50, el 60, el 90 o el 20, es lo que está en los libros, es lo que está en libros internacionales en materia de impuestos. No me gusta hablar ningún libro, porque por lo general libros matemáticos que implementen lo que les estoy diciendo, no hay. Hablan un poquito de historia del país y hasta ahí se queda. Pero bueno, a mí me gusta ahondar un poquito más al respecto. Ya hablamos sobre Grecia, sobre Roma, sobre Egipto. Ahora hablemos sobre la independencia de las 13 colonias y la tributación, que eso también es importante. Podría hablarles de cómo surgieron los impuestos, no sé, en la India, en el continente asiático, pero no tiene chiste ni lógica, ¿verdad? Que es una forma muy interesante, les cuento, pero no tiene lógica. Mejor me vengo para acá, al continente americano actualmente, que en el entonces en que se dio y surgió todo esto eran las 13 colonias. Seguramente algunos de ustedes han escuchado sobre esto. Uno de los acontecimientos históricos más importantes relacionados con la tributación fue la independencia de las 13 colonias británicas en América del Norte. América del Norte, 13 colonias británicas, o sea que colonias de Gran Bretaña en la actual América del Norte, sí, efectivamente así fue. Durante los siglos, durante los siglos XVII y XVIII durante los siglos XVII y XVIII, Gran Bretaña estableció 3 colonias en el territorio que hoy ocupa gran parte de Estados Unidos. Estas colonias tenían una relación política con la corona británica. ¿Ya? Era un sistema de esa índole. Sin embargo, entre 1750 y 1760, más o menos, que se dio el tema de la Guerra de los 7 años, aproximadamente, creo que era del 56 para el 63, si no estoy mal, se dio la Guerra de los 7 años, que fue un conflicto en el que Gran Bretaña obtuvo la victoria, pero también generó un gasto para la corona, ¿ya? Porque pues estar en una guerra y más ganar una guerra es sumamente costoso, tienen que financiar ejércitos, armas, comida, entonces, con el propósito de recuperar esos recursos, el gobierno británico decidió incrementar la carga tributaria sobre las colonias americanas. ¿Ya? Imagínense esto, habían mandado 13 colonias a colonizar, digamos así, el área que ahora se conoce como Estados Unidos. Ellos venían, estaban en guerra, ganaron esa guerra, pero quedaron dañados económicamente. Entonces dijeron, bueno, vamos a subirles los impuestos a todos, incluidas esas 13 colonias que mandamos por allá. Entre esas medidas se encontraba la ley del azúcar, la ley del timbre, la ley, no me recuerdo, habían como 4 o 5, básicamente era una subida a los impuestos, y estas normas establecieron nuevos
en impuestos sobre diversos productos y documentos utilizados por los colonos, ¿ya? El principal problema no era únicamente el aumento de los impuestos, sino que los colonos consideraban injusto ser grabados, o sea, que les cobraran impuestos, ser grabados por un parlamento en el que no tenían representación política, porque las 13 colonias no tenían representación política en Gran Bretaña en ese entonces. Entonces decían, bueno, como si yo no tengo representación, vamos a pagarte impuestos, a tributarte, ¿va? De ahí salió una frase que en español me la sé nada más, que es, no hay tributación sin representación, ¿ya? No hay tributación sin representación. Ellos decían eso, como un eslogan político, digamos. Y pues este principio sostenía que ningún pueblo debía de ser obligado a pagar impuestos si no participaba en las decisiones políticas que organizaban a causa de esos mismos tributos, ¿verdad? Es que se dio a consecuencia de todo esto. Este conflicto contribuyó, porque no fue la totalidad, pero sí contribuyó al movimiento independentista que culminó con la declaración de independencia de los Estados Unidos, que casi iba a los Estados Unidos ahorita el 4 de julio, pero sí, por eso es que el 4 de julio se celebra la independencia en Estados Unidos, y se dio en 1776, ¿ya? El 4 de julio de 1776, ¿ya? Este acontecimiento marcó profundamente la evolución del constitucionalismo moderno, porque vino a modificar y por consecuencia también a fortalecer la idea de que el poder tributario debe estar sometido a límites jurídicos y al control de un órgano representativo, porque ellos no lo tenían, ¿verdad? Y lo querían. Entonces se independizaron, se puede decir que gran parte también por no querer pagar impuestos y por no querer tributar. Ahora ya tienen un poco más noción de cómo nació esto, los imperios, tienen un poco de noción de cómo surgió acá. O sea, la hora, 6 minutos me quedan. Sobre el nacimiento del derecho tributario moderno, ¿qué puedo hablar? Bueno, hay estados constitucionales, hay estados democráticos, ¿verdad? En ellos los impuestos dejaron de entenderse en nuestros estados, digamos así. En la actualidad, dejaron de entenderse como una manifestación de la voluntad absoluta del gobernante y pasaron a convertirse en una institución regulada por la Constitución, porque pagar impuestos está regulado por nuestra Constitución y por la ley, el Código Tributario. Hay más, pero principalmente por el Código Tributario, que vamos a ir viendo. Actualmente, en la mayoría de los países democráticos, el poder tributario del Estado está limitado en diversos principios, ¿verdad? Esos principios los encontramos en la Constitución. Está el de seguridad jurídica, el de capacidad contributiva, igualdad tributaria. Son principios muy claros y que vamos a ver más adelante, porque ya les dije que les voy a dar una clase específicamente sobre los principios en materia tributaria. Pero no está de más decirles que estos principios sí, hoy en día son la base del derecho tributario contemporáneo y buscan equilibrar esos intereses que son igualmente importantes, ¿verdad? La necesidad del Estado de obtener esos recursos y la protección de los derechos de los contribuyentes, porque pues, a nosotros nos protegen nuestros derechos. ¿Quién nos protege? Pues, el Estado es el primero. El Estado está dividido y hay poderes, ¿verdad? 3 poderes del Estado. Específicamente está el judicial. Nos vulneran nuestros derechos. Interponemos, qué sé yo, una demanda, una queja, una querella, una denuncia y está el Estado para hacernos valer esos derechos. Pero el organismo judicial se maneja con un presupuesto y ese presupuesto lo pagan los mismos guatemaltecos, ¿ya? Entonces, nosotros mismos contribuimos para que a nosotros mismos nos hagan valer nuestros propios derechos, ¿ya? Es
es una bolita y por eso la importancia de los impuestos. Yo creo que a todos los seres humanos se nos debe de enseñar muy bien el tema de los impuestos, ¿verdad? Yo no puedo extender tanto y decirles, miren, así se puede tributar de mejor manera esto y así lo otro, porque no es el fin de mi clase. El fin de mi clase es enseñarles un poco sobre esto, pero más que todo es entrar al tema jurídico y a la protección de esos derechos tributarios que tenemos, ¿verdad? No al pago per se de los impuestos. Pero sí es algo muy importante que todo adulto debe de saber y de conocer, porque vivimos en un estado en donde los impuestos simple y llanamente son obligatorios para todos, ¿verdad? No tenemos esas, por eso está el principio de igualdad, ¿verdad? Y así hay más principios. Financiamos, qué sé yo, seguridad, salud, administración de justicia, infraestructura, protección del medio ambiente, un montón de situaciones. A muchas personas, de hecho hay un debate entre economistas de que si se pagaran menos impuestos hubiera más libertad, hubiera más, no sé, más transparencia, mejoría en la sociedad. Y otros dicen no, o sea, eso está si los pagamos. Eso está si nosotros podemos cumplir con los impuestos y los tributos, ¿verdad? Y normalmente las personas que están en contra del pago de los tributos, pues son personas que no necesitan de servicios públicos. Servicios públicos de salud, servicios públicos de educación, y que pueden pagar servicios privados, universidades privadas, hospitales privados, no sé, justicia o no justicia, seguridad privada, qué sé yo, así sucesivamente. Sin embargo, es una pequeña parte de la población, la mayoría sí o sí requerimos, porque ahí me incluyo, requerimos de servicios públicos que nos brinda y nos presta el Estado para que también podamos ir viviendo en armonía y en comunión dentro de esta sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué decirles? Ustedes como futuros abogados deben de recordar que el derecho tributario no tiene como finalidad defender una determinada ideología. No, que yo soy liberal y que yo soy X y que yo soy Y, por eso menos y por eso más. No, el derecho tributario no tiene ese fin. Están estudiando economía conmigo. No voy a terminar aquí como que fuera mi ley, yo ahí alegando, ¿verdad? El verdadero objetivo es garantizar que el ejercicio del poder tributario hasta cierto punto se realice conforme a la Constitución, respetando los derechos de los contribuyentes y asegurando que efectivamente los recursos públicos sean administrados con legalidad, con eficiencia, eficacia, efervescencia, responsabilidad y todo. Ya nos llegó la hora, compañeros. Los veo el día viernes. Éxitos en su semana. Espero que les vaya muy bien. Nos vemos, platicamos, pídense ahí siempre. Y ahí están atentos para la clase que nos va a tocar. Yo creo que voy a tocar un poquito de historia guatemalteca. Y ya después vamos a ver términos generales de los principios y así nos vamos sucesivamente. Entonces, Gracias, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado.